Namaste. Hola, mi querido amigo, te saluda Pilar Boswell. Vamos a comenzar hoy con un nuevo tema. Hace algún tiempo que no estaba aquí presente en vivo, pero bueno, ya estoy aquí y hoy quiero hablar de un tema que me parece que es importante de tratar y lo he titulado El camino moderado. ¿Qué significa el camino moderado? Esto yo lo aprendí hace algún tiempo de la tradición budista que habla de el camino medio. El camino medio es ese camino que debemos tomar eh, precisamente que está en el medio. El camino medio nos enseña a no irnos a los extremos. Cuando Buda, Gautama Buda, Siddhartha Gautama, Buda, el Buda más conocido, él quería alcanzar el nirvana o él quería alcanzar la iluminación, entró en este camino donde quería, obviamente, deshacerse de todas sus, digamos, sus, ¿cómo se dice?, características humanas, deshacerse de todos los indulgencias, de todos los deseos que los sentidos nos traen. Los sentidos físicos nos permiten percibir el mundo y a través de estos sentidos también disfrutamos o satisfacemos esa otra parte que no es muy espiritual, es más física, que se percibe a través de los sentidos. Y una de esas sentidos que él quiso en ese entonces, o con todos los sentidos, digamos, eliminar o de alguna manera sobrepasar, era el no comer. El no comer, él dejó de comer por un tiempo hasta que llegó casi a morir, su cuerpo ya no daba más, precisamente porque dejó de comer. Entró en un periodo meditativo, en un periodo de contemplación interna, y esto realmente no lo llevó a iluminarse. Lo que lo llevó a iluminarse fue realmente seguir ese camino medio. No tenemos que irnos al extremo. Las personas que son espirituales no necesitan pasarse el día entero meditando, ni en contemplación, ni trabajando en yoga, sino viviendo como humanos y caminando ese camino medio de contemplación, de disfrutar de la vida, de disfrutar del entorno, sin ese apego que generalmente tenemos, de disfrutar de las personas que están a nuestro alrededor, sin ese apego. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este tema el día de hoy? ¿Por qué me llevó a tratar este tema el día de hoy? Vi el video de una famosa youtuber, no voy a decir quién es, pues por respeto a ella, donde ella contaba su historia de cómo llegó al límite de conseguir a través de la dieta que ella tomó, conseguir tener una salud estable, una salud armónica, su cuerpo en equilibrio. Ella comenzó su dieta de alimentos, ¿cómo se llama esto? Crudo vegano, o sea, comer solamente plantas, frutas, vegetales que no tengan que ser cocinados, solamente crudos. Y ella cuenta cómo fue su proceso y cómo esa alimentación la llevó al equilibrio, a sentirse con más energía, a sentirse muy bien. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, a través de los años, su cuerpo comenzó a desgastarse. Obviamente le faltaban las calorías, le faltaba la proteína que no podía extraer de la alimentación que estaba teniendo y entró obviamente en desequilibrio. Entonces, por esto es que quise hacer este tema del camino medio. A veces queremos alcanzar esa dieta o ese cuerpo perfecto o esa salud perfecta y nos metemos en dietas o en ejercicios extremos que al final, obviamente, el cuerpo resiste. Tal vez al comienzo comenzamos a sentirnos bien, equilibrados, con más energía, pero si no se toman los pasos adecuados, probablemente los resultados van a ser negativos. Entonces, a lo que yo voy con este tema es que cada vez que queramos hacer un cambio en nuestra vida, si es un cambio radical, y esto yo lo digo mucho y lo digo siempre, es hacer esos cambios paulatinamente, hacer un cambio pequeño, un paso pequeño que cada vez nos va llevando
hacia eso que realmente queremos. Y con el tema de la comida es bastante delicado, porque no todos los cuerpos son iguales. A muchas personas les puede funcionar esta dieta, a otras no. Entonces es importante tener en cuenta eso. El tema del vegetarianismo y el ser vegano es un tema de cuidado, es un tema de cuidado. Yo respeto mucho a las personas vegetarianas y veganas y los admiro por su poder de voluntad, porque los humanos, desde que la humanidad comenzó, hemos sido carnívoros. Hay algunas culturas y tradiciones donde su alimentación se basa solamente en la agricultura, y creo que esto lo dice, creo que la medicina tradicional china, que todos tenemos diferente, ¿cómo se dice? Grupo sanguíneo, nuestra sangre es diferente, precisamente por esa costumbre o esas costumbres que tuvimos hace muchísimos miles de años, que nos llevaron a que nuestra sangre cambiara y se clasificaran diferentes grupos. Algunos de los grupos que eran netamente cazadores, obviamente comían carne animal, tienen un grupo sanguíneo diferente a quienes eran netamente agricultores, solamente comían cosas que la tierra producía. Entonces, eso nos llevó como humanidad a tener diferentes, digamos, estructuras en nuestra sangre. Y esto nos ayuda también a tener tendencias a la comida. Por eso hay personas que pueden ser fácilmente, probablemente pueden ser vegetarianas o veganas fácilmente, porque dentro de su cuerpo está el, digamos, en su ADN ya está contenida esa estructura de que eso es lo que el cuerpo necesita y no necesita de nada más. Hay muchas personas con diferentes tipos de sangre que son carnívoros, vegetarianos, veganos, etcétera, y eso también se debe a sus hábitos, la manera en que han aprendido a desenvolverse, sus tradiciones, el medio en el que viven. Una persona que nace de pronto en una población donde no hay animales que cazar o que comer, obviamente va a criarse de una manera, digámoslo así, más vegetariana, comiendo solo lo que la tierra produce. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un tipo de persona que come o no come animal? La diferencia simplemente es la actitud que tenga y el nivel de conciencia que tenga enfrente de esa situación o de esa tendencia, porque es una tendencia realmente que tenemos a ciertas cosas, así como a mí me gusta, no sé, el chocolate, a mí no me gusta, no sé, las fresas, etcétera. Siempre tenemos tendencias a algo, me gusta y no me gusta. Y eso son tendencias. Y el camino medio se trata también de eso. El camino medio se trata de no solamente de dejarnos llevar por nuestras tendencias, de dejarnos llevar por nuestros gustos, porque obviamente nos dejamos obviamente envolver por todo lo que nuestros sentidos nos ofrecen. El sentido del gusto, que nos ofrece tantos sabores, tantas frutas, tantos alimentos deliciosos, y obviamente es una necesidad del cuerpo satisfacer ese gusto, esa necesidad. Y el camino medio se trata de aprender hasta dónde podemos llegar a satisfacer esas necesidades que nuestro cuerpo tiene. Y no solamente el cuerpo, sino que también las necesidades están en esta parte mental. Porque nos acostumbramos a ello. Los hábitos que nos generan desequilibrio, los hábitos, ¿cómo se dice?, destructivos, también se convierten en hábitos destructivos porque están en la mente. Esa necesidad de hacer una X cosa nos lleva a tener esa tendencia que en algún momento tenemos que romper, tenemos que eliminar o simplemente continuar en eso. Entonces, con respecto a este tema de cómo podemos acceder o cómo podemos encontrar ese equilibrio en nuestra vida, con todo lo que tenemos ahora al alcance, es muy difícil que no nos dejemos envolver por eso.
Mm, la única, digamos, solución que tenemos a esto es elevar nuestra conciencia y elevar nuestra sabiduría para poder tomar esas decisiones, para poder hacer elecciones. Por ejemplo, y esto nos ocurre mucho cuando vemos en un buffet o estamos en una reunión donde hay barra libre de alcohol y de bebidas. Como vemos que es gratis, como vemos que hay suficiente, como vemos que hay en abundancia, entonces sencillamente, bueno, entonces vamos a comer y comemos hasta saciarnos, hasta que, como decía mi mamá o mi abuela, hasta que se me pare el ombligo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de saber hasta dónde parar. Ok, me sirvo, si yo me sirvo un plato grande, gigantesco, obviamente me lo voy a comer todo. O a veces dejamos también, servimos mucho y dejamos la mitad porque el cuerpo no aguanta. Pero es ahí donde debemos utilizar nuestro discernimiento. Debemos saber tomar esa elección. Ok, ¿qué me voy a comer? Si tengo 2 o 3 carnes en el menú, cojo solamente una y escojo, digamos, uno de cada cosa y en porciones obviamente adecuadas para mi cuerpo. Y de eso se trata el nivel de conciencia. Si nosotros empezamos a tomar esas decisiones de manera consciente, más adelante vamos a tomar decisiones de manera inconsciente que son saludables para nosotros. El camino medio se trata realmente de eso, de aprender o de saber que no tenemos que ir hasta los extremos. El Papa Francisco hablaba hace poco sobre el ayuno. Y yo recuerdo que cuando yo crecí en un colegio católico laico, y yo recuerdo que el vicerrector de este colegio nos decía que el ayuno, estábamos en Semana Santa y decía, la vigilia y el ayuno en Semana Santa, por ejemplo, no tiene que ser, no podemos comer carne, eso es la creencia que se tiene, no se puede comer carne. Entonces, la carne la reemplazamos, ¿por qué? Por pescado. Y nos comemos el banquete gigante de pescado y de todas las delicias, obviamente. Pero de eso no se trata el ayuno. El ayuno se trata de equilibrar, de compartir esa comida, ese banquete que yo me voy a comer, lo voy a compartir con alguien que realmente no tenga esa posibilidad. De eso se trata el ayuno. Y el Papa Francisco hablaba también no solamente de ayuno de comida, sino ayuno de acción, ayuno de palabra, ayuno de pensamientos, que significa moderación. Y eso es lo que estamos hablando, el camino moderado. De eso se trata el camino medio, el camino moderado. De, como dice un dicho, ni poco que queme, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. O sea, siempre tenemos que estar en el camino medio. Y con respecto a este tema de la comida, que creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos ahora en el mundo entero, en unas partes la gente se muere de hambre y en otras partes la gente se está muriendo de diabetes, por sobrepeso, por comer tanto, por comer tan desequilibrado, tan desbalanceado. Entonces, tener la fuerza de voluntad primero, porque se trata de tener fuerza de voluntad al comienzo y esa fuerza de voluntad de saber hasta dónde puedo yo comer en el caso de la comida, me lleva a elevar mi nivel de conciencia y más adelante ya no voy a tener que tener fuerza de voluntad para no comer, para parar, sino que simplemente de manera consciente e inconsciente voy a tomar elecciones que me vayan a llevar siempre a resultados positivos. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? Rosy dice, muy interesante, yo crecí en el campo, al llegar a este país es que me di cuenta que había crecido siendo orgánica. Qué bien, Rosy, gracias por tu historia, tu punto de vista y por tu experiencia. Exactamente. Ahora con tanto, ¿cómo se dice?, variedad de alimentos que tenemos, es importante saber escoger. Yo no puedo decirte cuál es el alimento mejor para ti porque tú tienes tu estilo de vida, tu organismo es diferente al mío. Si tú eres vegetariana, te felicito. Si eres vegana, también te felicito. Pero lo importante aquí es que sepas
que tu cuerpo necesita nutrientes que de pronto en los vegetales no se encuentran, o encontrar los nutrientes adecuados si eres, por ejemplo, vegetariana o vegetariano, en los alimentos que estás consumiendo. Entonces, también se trata de hacer una investigación de qué puedo comer que reemplace a eso que de pronto ya no quiero comer, que es una elección. Hiciste una elección, está perfecto, ahora tienes que mirar de qué manera puedes tú reemplazar eso que el cuerpo necesita, porque obviamente si has vivido todo el tiempo comiendo carne y de un momento a otro cortas esa fuente, necesitas esos nutrientes, reemplazarlos con nutrientes vegetales. Entonces es importante también tener en cuenta todo eso. Una persona que come carne no significa que tenga menos nivel de conciencia que una que no come. Eso no tiene nada que ver con el nivel de conciencia. Si tú tienes el nivel de conciencia en este momento que te dice no voy a comer carne en este caso porque eres consciente del perjuicio de los animales, de la manera en que los crían, realmente el consumo de carne no es el problema, sino la manera en que los crían, cómo los tratan. Yo por eso cuando como, por ejemplo, huevos, compro huevos orgánicos que sé que han sido criados en el aire libre, que comen gusanitos y todo eso. Y de esta manera también hacemos que el ciclo de nuestro, ¿cómo se diría?, de la parte del mercado vaya creciendo. Si más personas consumen más orgánico, pues el mercado va sacando productos más orgánicos y de esta manera podemos empezar a cambiar también el nivel de conciencia de las empresas, las industrias que nos traen a la mesa estos productos que no son orgánicos. Entonces, todo empieza por mí. También esto lo digo frecuentemente, empiezo por mí. No podemos esperar a que el mundo cambie esperando a que los otros cambien. Si yo quiero ver ese cambio en el mundo, yo tengo que empezar por mí. Entonces yo empiezo a hacer esos cambios, empiezo a tomar esos pasos que me lleven a tener ese equilibrio en todos los aspectos, no solamente en la comida. Si yo quiero de repente hacer ejercicio, si nunca hago ejercicio y de repente me hago una rutina de ejercicio de 1 hora, seguramente al otro día voy a amanecer que no me puedo levantar. Entonces, todos los cambios tenemos que hacerlos de manera suave, paso a paso, ir probando hasta encontrar la rutina, en este caso del ejercicio, la rutina adecuada que nos permita estar en equilibrio. No todos los cuerpos tienen la misma flexibilidad, no todos los cuerpos tienen la misma fortaleza, los huesos, entonces todo eso hay que mirarlo. Una rutina de ejercicios mía no te sirve, no tiene que servirte a ti porque tú tienes también una fortaleza diferente, tu estructura ósea, bueno, la manera en que has cultivado ese cuerpo que tienes es diferente a la mía. Entonces, cada persona sabrá hasta dónde puede llegar y obviamente siempre poniendo el camino medio, hasta dónde yo puedo llegar. Se nos dice que siempre podemos dar más y sí, siempre podemos dar más, pero que ese siempre yo puedo dar más no te lleve a la enfermedad. Que tú puedes dar más, claro que puedes dar más, pero hasta dónde vas a ir para cumplir con ese yo puedo más. Y es ahí donde tenemos que poner los límites. Se nos dice, y yo lo digo mucho, el límite es el cielo, o sea, no tenemos límites. La mente no tiene límites, pero el cuerpo físico desafortunadamente sí tiene un límite, sí tiene un límite. Entonces, si tú limitas tu cuerpo a solamente las cosas que te traen beneficio, ahí es donde ese límite te va a favorecer. La mente no tiene límite y tú puedes hacer con tu mente lo que quieras y crear lo que quieras. Y si son cosas positivas, pues obviamente con el tiempo se van a manifestar en tu vida. Por eso decimos que la mente no tiene límite. Pero tu cuerpo sí tiene un límite. La comida debe tener un límite. Todos esos excesos tienen que tener un límite. No podemos trabajar 20 horas al día, porque necesitamos dormir 8 mínimo, o bueno, el tiempo que se necesite, porque también nos han dicho que se tienen que dormir 8 horas y eso tampoco es cierto. Cada persona tiene un proceso diferente también para descansar. No todos
recuperamos la energía en el mismo tiempo. Entonces, digamos que ese es el común, pero se supone que debemos dormir aproximadamente 8 horas. Yo generalmente duermo 7 horas y me levanto muy bien. Entonces, depende también de ti. ¿Cuánto tiempo tienes para descansar? ¿Cuánto tiempo descansas en el día? Todas esas cosas tienen que ver con ese camino medio del que yo hablo en este momento. Bueno, también aquí en el camino medio, cuando hablaba yo de la experiencia de Buda, de Gautama Buda, Siddhartha Gautama, él se dio cuenta que hacer esa acción que realizó de no comer, por ejemplo, para alcanzar la iluminación, no le servía de nada, porque para eso también tenemos un cuerpo. El cuerpo se ha hecho para eso, para percibir, para alimentarse, para utilizar todos los sentidos. Pero ¿hasta dónde yo voy a utilizar mis sentidos? ¿Hasta dónde yo voy a llegar? Y esto tiene mucho que ver también con el apego hacia eso que queremos. Yo puedo viajar y disfrutar, yo puedo ir y venir, pero si nos apegamos a eso, eso tiene que ver con la necesidad física, la necesidad de satisfacer el ego también. Entonces también ahí tiene que haber un límite entre lo que yo quiero y lo que yo realmente puedo lograr. Obviamente tú puedes lograr absolutamente todo lo que te propongas en la vida, pero tienes que hacerlo siguiendo ese camino medio. ¿Hasta dónde yo voy a llegar para conseguir eso quiero? ¿A cuántas personas, y eso también lo he dicho mucho, a cuántas personas tengo que pisotear para conseguir eso que quiero? ¿Es eso lo que quieres? Es importante que en ese camino medio exista la compasión, exista el amor, exista la ayuda hacia otras personas. Bueno, son muchas cosas las que tienen que ver aquí con esta parte de el camino medio y el ayuno. El ayuno, vuelvo y repito, no significa no comer o dejar de comer carne. El ayuno significa medir, y por esto le he titulado este video El Camino Moderado, medir mis palabras. Estas palabras que yo voy a decir, ¿le van a servir a alguien? Si yo quiero decirle algo a alguien, ¿esto que le voy a decir realmente le va a ayudar? ¿Realmente necesito decirlo? Y es ahí donde vas a poder moderar tus palabras. Moderar los pensamientos es no enfocarnos en pensamientos negativos. Nos hacemos películas en la cabeza con respecto a una situación. Eso es moderar los pensamientos. ¿De qué me sirve a mí hacerme una película en la cabeza por algo que ya sucedió? De nada. ¿De qué me sirve a mí hacerme una película en la cabeza por algo que no ha sucedido y que tal vez jamás ocurra? Porque eso es lo que yo pienso que va a suceder. Entonces, ahí es donde debemos hacer ese ayuno que el Papa Francisco hablaba de moderar palabras, moderar pensamientos, moderar acciones. Si lo que yo voy a hacer va a perjudicar a alguien, debo pensar de qué manera lo puedo hacer sin perjudicar a esa persona. Y ahí es cuando voy a empezar a utilizar ese camino moderado, ese camino medio, donde no voy a ir hasta el final, porque seguramente si voy al extremo o voy a dañarme yo, voy a sufrir yo o voy a dañar a otra persona. Entonces ahí es donde tienes tú que ver cuál es ese camino medio, a dónde es que está el equilibrio. Esa es la manera en que podemos permanecer en equilibrio, siempre pensando en nuestro beneficio y en el beneficio de las otras personas. Ahí también está el camino medio. A ver, ¿qué más me faltó? Creo que no era más lo que quería decir con respecto a este tema de los cambios que nos afectan cuando hacemos un cambio radical. Tiene que hacerse paso a paso, paso a paso. Si tú quieres hacer una nueva dieta, un nuevo ejercicio, implementar un nuevo proyecto, un nuevo plan para esa nueva empresa, ese nuevo trabajo, todo se tiene que hacer paso a paso para que esos cambios tan radicales, o a veces nos llegan esos cambios radicales sin que nosotros los estemos pidiendo, pero cuando llegan esos cambios radicales que nos desequilibran realmente porque no los estábamos esperando, llegan es porque no hemos hecho anteriormente esos pasos, paso a paso, lo que teníamos que hacer con anticipación. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Muchas personas a veces me preguntan,
¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué me llega todo? Hay personas que les llega una cosa tras otra, es porque no han tomado acción en lo que deberían haber tomado en el pasado. Y no se trata tampoco de echarse culpas y por qué no lo hice. Ya pasó el tiempo, ya habrá más oportunidades, como decían los ángeles en el mensaje de hoy, creo. Siempre tenemos más oportunidades, siempre se nos presentan oportunidades para crecer. Cuando se nos presentan conflictos, ya cambié de tema, pero lo voy a decir rápido, cuando se nos presentan conflictos o desafíos o obstáculos en el camino, esos no son obstáculos, son oportunidades nuevas para crecer. Y toma cada desafío como una nueva oportunidad también para seguir ese camino moderado. Si hiciste algo en exceso en el pasado, ahora que sabes esto, si no lo sabías, ahora que lo sabes, la próxima vez que vayas a dar ese paso, piensa en el camino medio. ¿Hasta dónde yo voy a llegar con esto? ¿Necesito esto en mi vida? Si no lo necesito, entonces pienso de qué manera puedo hacerlo diferente para que eso que va a llegar a mi vida o lo que yo voy a hacer me beneficie y beneficie a otras personas. Espero que te haya gustado mucho este tema y bueno, a continuar con el camino moderado, con el camino medio y nos vemos en la próxima. Espero hacer estos videos un poco más frecuentemente, siempre lo prometo y no lo cumplo, pero prometo hacerlo pronto y nos vemos con más mensajes y más temas interesantes de este mundo espiritual universal, metafísico. Bueno, me despido, nos vemos pronto. Un abrazo luminoso, ahí va el abrazo luminoso y nos vemos pronto. Namaste.